Esta noche vamos a continuar con lo que inicié hace más o menos un mes, y es el libro de Job. Ya recordamos la historia de Job, todo lo que a este señor le aconteció. Para ponerlos en contexto, más o menos el libro de Job se cree que pudo haber sido escrito entre 600 años después del diluvio e Isaac. En ese periodo de tiempo se escribió Job, evidentemente mucho antes de Moisés. Bueno, para nosotros los seres humanos, siempre pensamos de forma equivocada, gracias a nuestra soberbia o a nuestro orgullo, el cual nos domina. Y recordemos que el orgullo es una actitud del corazón que nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos y a creernos superiores a los demás. La repito, actitud del corazón que nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos y a creernos superiores a los demás, buscando nuestra propia gloria. Y obviamente en ocasiones haciendo a un lado a Dios. En muchas ocasiones mal creemos que el universo nos debe algo. Exigimos siempre el derecho de ser escuchados porque no lo merecemos. También que nos den honra, distinción, reconocimiento, porque eso es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá conducen? Ok. Todos sabemos que hemos sido víctima y hemos sido victimarios de personas que de una u otra manera estamos conduciendo y nos cierran, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa persona piensa que tiene el derecho de hacerlo. O a veces nosotros sin querer hacemos lo mismo pensando que tenemos el derecho de hacerlo. También cuando se abren las puertas de un ascensor y están unos saliendo y otros, no, primero tenemos que entrar, pero espere que se desocupe para poder entrar. No, pero primero tenemos que entrar nosotros. Cuando estamos haciendo fila en la EPS, a veces hay personas, ¿cierto? Adelante, pero uno dice, no, es que es una preguntita, es que no sé qué, y por debajo se le pasa el papelito para que le pongan, vea, ay, señorita, y que no sé qué, y como ya lo conocen, entonces va con chocolatina y todo. Bueno. Y lo peor de todo es que creemos que con Dios es igual, que Él tiene que complacernos en todas nuestras solicitudes. Y cuando estamos vulnerables, es decir, cuando tenemos alguna aflicción, algún dolor, alguna preocupación, amargura, creemos con derecho de reclamarle o exigirle a Dios. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No han dicho esa palabra porque a mí? Cuando eso nos pase, les sugeriría, empezando por mí, que leamos Job 38. Cuando le digamos a Dios, pero Dios mío, aquí estoy, ¿qué pasa? Por favor. Donde en el 4 dice, Dios a Job respondiéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando estemos en esos momentos complicados en nuestra existencia y que creamos que debemos exigirle a Dios, pensemos en estas palabras. Anteriormente, Dios le había hablado a Job
le había hecho una cantidad de preguntas, no solamente estas son las que a mí más me marcaron, porque pues yo pienso que a todos dar una respuesta a estas preguntas es bien complicado, si no se puede decir imposible. Y Dios le preguntaba a Job sobre algunas cosas sobre el universo, sobre el mundo, sobre los fenómenos naturales que pasaban evidentemente en la tierra, sobre el amanecer, la lluvia, sobre el ciclo de vida de los animales, sobre plantas, y que nosotros nos podrían hacer estas preguntas también, las cuales, como dije antes, no podríamos responder. Dios exhortó a Job como lo está haciendo con nosotros ahora, y nos pone a meditar y a reflexionar sobre las preguntas anteriores. Pero no solamente eso, sino que Dios nos está advirtiendo de quién estamos hablando. Recordemos que Job tenía 4 amigos que cada uno le estaba haciendo, digámosle, dando su criterio por qué le pasaban las cosas malas a Job. Y en ese momento Job le pidió a Dios que por favor le dejara exponer su caso ante Dios y que Dios le respondiera. Obviamente Dios apareció en un torbellino, como dice la palabra, y le hizo las preguntas que les acabo de mencionar y muchas otras más. Luego que Job recapacitó de quién estaba hablando, porque él estaba hablando del Señor, porque en algunas cosas le parecía que era injusto, porque ahí sí, como decimos, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Ok? Esa misma pregunta también se le hizo a Job. Pero cuando él recapacitó, reflexionó, después que Dios le habló, Job dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré. Te preguntará y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo de cenizas. Como dije, nosotros, al igual que Job, en ningún momento estamos en posesión de cuestionar al Señor. Resulta que Job, al igual que nosotros, tenemos infinidad de dudas al respecto de todo, tanto de lo que nos pasa como lo que pasa en el ámbito en el cual estamos y hasta en el mundo, que por qué pasan estas cosas al otro lado del mundo, que por qué están sucediendo todas estas situaciones. Y resulta que ninguno de nosotros, tan solo Dios, conoce el por qué Él permite que esas cosas sucedan. Hay 2 tipos de cosmogonías, la espiritual y la natural, o sea, 2 cosmos. Nosotros estamos en el cosmos natural y Dios está en el espiritual. Job le decía a Dios, y ahora nos dice a nosotros, como repito, empezando por mí: hablas o hablo de lo que no entiendo. En muchas ocasiones pensamos que nosotros debemos hacer algo para solucionar la situación que nos aqueja.
eso es cierto. Pero lo que nosotros hagamos, si no está respaldada por el Señor, no va a dar sus frutos. El Todopoderoso no tiene, y perdónenme la expresión, no tiene por qué ayudarnos en nuestra aflicción, petición, anhelos y hasta caprichos. Y pensamos que lo tiene que hacer por el simple hecho que Él nos dio la vida. Así que en esos momentos de desesperación tenemos que pensar que Dios no solo nos dio la vida, sino también nos dio la gracia. Con esos dos simples actos, si Dios quisiera, no nos tendría que dar absolutamente nada más. Absolutamente nada más. Pero todos conocemos que Dios es amor, tiene una inmensa bondad y una gran misericordia con nosotros. Por eso Él nos da provisión, protección y nos da o nos otorga la ayuda en las peticiones que de acuerdo a su voluntad Él considere que puede ayudarnos o que debe ayudarnos. Esa es una en cuanto a la primera parte que le decía Job a Dios. Otra, tú le preguntas, escuchas las enseñanzas y las aplicas, esa parte es mía, y las aplicamos, sabemos dónde encontramos las enseñanzas del Señor, es clarísimo. Pero cuando las leemos, inclusive no solamente cuando las leemos, hay infinidad de sitios donde podemos encontrar prédicas, buenas prédicas, pero no solamente eso, sino que también hay, aquí en nuestra iglesia está el pastor, los predicadores, los líderes y demás, y siempre escuchamos de Dios, sus enseñanzas, pero ¿las aplicamos? Dios no quería que el hombre se imaginara cómo era él y su carácter. Dios se dio a conocer desde el principio de la creación. Él se ha revelado a la humanidad mostrándose tal y como es por medio de su palabra. Como dije antes, por medio de la tecnología podemos ver una cantidad de prédicas, de charlas, que son muy constructivas sobre Dios. Pero, ¿lo ponemos en práctica en nuestras vidas? ¿Qué pasa? Hay una ley o un principio que es la ley del mínimo esfuerzo. Esa ley del mínimo esfuerzo se aplica a todo, no solamente a las personas, sino también a sistemas físicos, a sistemas biológicos y hasta sociales. Como es apenas claro, como lo dice la palabra, la ley de mínimo esfuerzo es optar por una trayectoria que quiere la menor cantidad de energía o trabajo para lograr un resultado. El menor trabajo para lograr un resultado. El problema es que Dios nos quiere hablar de forma personal, ¿o no? El problema no, la bendición. Pero nosotros, precisamente a raíz de ese principio del mínimo esfuerzo, queremos que los líderes, el pastor, los predicadores, siempre nos digan qué les dijo Dios a ellos. Cuénteme, ¿qué pasó? Pero nunca vamos a la fuente de vida de forma directa. Dios quiere que todos los que estamos aquí y todos los que me escuchan vayamos de forma personal y presencial a su presencia. Él, para todos y cada uno de los que estamos acá, nos tiene una palabra específica que la necesitamos, pero si no lo buscamos, pues no lo vamos a escuchar.
Lo que es peor, no solamente que no se va a la palabra de forma directa, sino que en el mundo hay muchos que van donde gurúes, adivinos, se mira el horóscopo, se abraza un árbol, fuman tabaco, por las cosas que ustedes ya saben, y todas esas cosas, creyendo que allí van a encontrar la respuesta correcta para sus preguntas, para sus inquietudes. Nosotros los seres humanos somos agentes morales. ¿Qué es un agente moral? Un agente moral es una persona que tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Sabemos qué es el bien y el mal y actuar de acuerdo a eso y obviamente tomar la responsabilidad de la decisión que hayamos tomado. Ahora pasamos al otro punto, donde Job le dice a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job había oído en algún momento de su vida acerca de Dios. Recordemos varias cosas. 600 años después del diluvio, ¿cierto? No estaba la ley, no había la Torá. ¿Por qué? Porque ¿quién dio la ley? En la época de Moisés. ¿Listo? Y eso fue mucho antes que Moisés. A Dios se le conocía de forma oral. De ancestro en ancestro se iba diciendo quién era Dios. Y una de esas formas, obviamente, no había mucho menos sinagogas. Entonces, de esa manera fue que Job, de oídas te escuché. Ok. Pero aún así, veamos que Job conocía y tenía fe de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Claro. En Job 15 dice: después de cada fiesta, recordemos que Job tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Al parecer todos eran muy prósperos y ellos hacían muchas reuniones de familia entre los hermanos. En una de esas reuniones, por desgracia, todos los hermanos murieron en un solo día. Pero Job, cuando él se enteraba que ellos habían hecho sus reuniones, dice: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudiesen haber cometido. Job era absolutamente consciente de la existencia de Dios y que Dios era absolutamente soberano. Bueno, Job, por conocer a Dios, lo conocía muy bien. Él suponía que su prosperidad, su tranquilidad y todo lo que tenía, que era un gran bienestar, era por consecuencia que conocía a Dios. Job tenía una percepción de Dios que era la correcta, pero que no estaba completa, porque Job tan solo había escuchado de Dios de parte de otras personas. Ahora viene la parte B, que dice: pero ahora mis ojos te ven. Dios permitió que Job pasase una gran prueba. Ya todos sabemos qué prueba pasó. Pero con todo esto Dios lo hizo fue para que Job conociera a Dios
realmente y su gran gloria. Job, al igual que nosotros, entendió y debemos entender que Dios es soberano y está en control de todas las circunstancias naturales que pasan no solamente en nuestras vidas, sino también en el mundo entero. Job comprende que, además de la visión literal, ahora veía espiritualmente lo que antes había aceptado de forma intuitiva. Es decir, que Dios ahora de forma directa está viendo a Dios, como dije, que se le apareció en un torbellino y le habló y le dijo de todas sus maravillas, pero recordemos que antes Job lo conocía de forma intuitiva, es decir, por lo que le habían contado que había un Dios, que era soberano, que era poderoso y todas las cosas que sabemos. Pero también entendió que Dios es incomprensible en muchos de sus casos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender de Dios, tan solo las que Él nos quiera revelar. Ahora, Job, después que había conocido al Señor en el torbellino, él ya reconoce la bondad del Señor y tiene toda la esperanza en su Redentor. Miremos que la prueba que tuvo Job, al igual que la que nosotros tenemos en muchas ocasiones en nuestras vidas, no solamente sirve para probar nuestra fe, moldear nuestro carácter, sino para que confiemos y dependamos directamente del Señor, de su soberanía absoluta. Job estaba siendo probado en ese momento, como tal vez nosotros en algunos momentos de nuestras vidas lo pasemos. Estamos siendo probados en nuestra fe a Dios, en nuestra obediencia a Él. Él estaba siendo enseñado por Dios, mostrándole su gran bondad, mostrándole su gran poder, como también lo hace con nosotros. Pero con esa tribulación que pasó Job, Job no era castigado. Muchos, como los amigos de él, pensaban que Job estaba siendo castigado, y eso no es así. Él estaba siendo probado y enseñado. Job entendió que todo lo que él había logrado en su vida, que no fue poco, fueron muchísimas cosas, como lo dice allí en la Biblia, todo lo había logrado gracias al Señor. Entonces, Dios se le revela a Job en persona, donde le está fortaleciendo su carácter. Y ahora Job lo está viendo y conoce mucho mejor al Dios el cual él creía conocer. Esa es, digamos, la parte central. Sin embargo, ahora vamos a la parte donde Dios se manifiesta en toda su gloria, en todo su esplendor, que es restaurando a Job. En el capítulo 42, el cual no voy a leer, pero pues les invito a que lo lean, en ese capítulo habla cuando cuando Dios duplica todo lo que Job había tenido antes, que no era poco, era muchísimo. Y volvió a tener 10 hijos. Otra vez, 7 caballeros
y 3 mujeres. Lo que tenemos que ver no es solamente que esta historia de Job es para, como todas las historias de la Biblia, para enseñarlos, sino también para que pensemos, si Job pasó esa tribulación tan grande, donde Dios, si él hubiese querido, no tenía por qué volverle a restituir todo y tampoco duplicárselo, como lo hizo. Pero pensemos que Job siguió con su fe, mejoró su conocimiento de Dios, y pensemos, ¿dónde está Job hoy? Yo pienso que sería un lugar, o que es un lugar al lado de Dios, donde todos de una u otra manera queremos estar. No importando las tribulaciones, enfermedades, carestía que tengamos en esta vida, siempre tengamos la fe en que el Señor es soberano, pero que Él tiene gran bondad y amor por todos nosotros. La respuesta correcta fue la oración. Recordemos que cuando Dios le dijo a Job que él tenía que orar por sus 3 amigos, porque eran 4, pero por sus 3 amigos, y tenían que hacer unos sacrificios y demás, en ese mismo momento volvió a recibir todo lo que había perdido. Obviamente entendemos que tener 10 hijos no es, pues para Dios no hay nada imposible, pero pues Job sí obviamente tuvo que haber pasado un tiempo para volver a tener sus 10 hijos. Pero como dije antes, Dios le duplicó todo lo que tenía. Pero nosotros no tenemos que buscar al Señor para que nos duplique lo que hemos perdido. Buscamos a Dios no por lo que nos da, sino por quién es. Y tenemos que conocerlo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas como Dios lo quiere, toda la eternidad la vamos a pasar con Él. Así que sería bueno que lo conozcamos de forma directa. Recordemos lo que en alguna ocasión, bueno, aquí no tengo el versículo. Jesús habló sobre una viuda, ¿recordamos? Que una viuda y un juez injusto, que el juez no le tenía miedo a nadie, él hacía lo que creía que debía hacer e impartía su justicia a su manera. La viuda siempre necesitó pues que le hiciera justicia. El juez fue la viuda una vez, el juez no le paró bolas y la viuda siguió yendo una vez, 2 veces, 3, muchas veces. Fue tanta la insistencia de esta señora con este juez que el juez decidió hacerle justicia, porque dijo, antes, más o menos creo, antes que me moleste, o sea, que me saque la paciencia, palabras más, palabras menos. Y le hizo justicia. No es lo mismo con Dios, obviamente. Esto es tan solo una historia en la Biblia. Pero con Dios tengamos en cuenta que es necesario acudir a Él en oración continua. De forma continua estar conociéndolo y escuchándolo. Por eso, cuando lo escuchamos, ¿hacemos lo que Él nos dice? ¿O realmente nos hacemos como de la vista gorda, como que eso no es conmigo o lo haré después? ¿Será tal vez por eso que tenemos la situación que tenemos? ¿Que no se ha mejorado? ¿Que no se ha
regularizado. Bueno, tengamos en cuenta que todos los de la Biblia y todos los que estamos aquí y los que vendrán después de nosotros, vamos a pasar por tribulaciones. Algunas más, algunas menos. Unos más fuertes, otras más débiles. Sin embargo, la Biblia nos muestra cómo las personas que confiaron en el Señor pudieron suavizar esas tribulaciones. En muchas ocasiones salieron de ellas, pero en otras no. El Señor estuvo con las personas aún así. Los apóstoles en sus momentos, pues, que tenían que verse con el Señor. Dios estuvo con ellos, al igual que con cada uno de nosotros. Entonces, lo que me resta es decir que busquemos al Señor, que Él es absolutamente soberano en sus decisiones, que nosotros tenemos que ir a Él orando y sobre todo con mucha, se me fue la palabra, bueno, humildad, perdón, mucha humildad, reconociendo y sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. No es un compañero de oficina, no es nuestra madre o nuestro padre terrenal, es el Señor, el creador de todo el universo, donde en cualquier momento, si Él quisiera, como dije en alguna ocasión, podría destruirlo y volverlo a hacer, pero por amor, por bondad y porque Él espera que todos nos acerquemos lo antes posible.